Mis queridos presentes, los quiero saludar de corazón aquí en el centro Parsifal, en Karlsruhe, en la ciudad del sol Karlsruhe, que ustedes saben que la arquitectura de esta ciudad tiene más de 300 años, se desarrolló y está creada desde un desarrollo solar. En esta ciudad había un ciudadano importante y que fue creada para él. Él fue 100 años después de la creación de Karlsruhe. 1812 estuvo oculto, su persona estuvo metida abajo, su nombre era Caspar. Muchos creen en la historia de su biografía. Él, después de su nacimiento, se lo cambió por un niño muerto y por muchos años se lo estuvo preso. Se le oculto entre dos mantas y en el lunes de Pascua hasta los 16 años ahí se los ha llevado para, ¿sí? Y era que con la esperanza de que él, como ser con dificultades, no pueda desarrollarse y que viva como dentro de esa discapacidad toda su vida y que sea un siervo. Pero llama la atención de que este niño llegó a un grupo de personas en Karlsruhe que reconoció que este niño se le había robado algo muy importante de su vida y que a través de medios de traumatización, de trauma, desde un ritual del trauma, se intentó a ese niño en su encarnación evitar de alguna forma su encarnación. Y siempre, constantemente a través del shock, se lo trató de dejarlo fuera de su encarnación y que no pueda llegar a relacionarse con su cuerpo, pero también que no pueda morir, como un medio entre la vida y la muerte, con una discapacidad. Esos hombres, yo puedo mencionar muchas personas que vivenciaron esto, que tuvieron no solo el conocimiento, sino si no pudieron tratar a este niño de esa manera, que pudieron tratar con este niño todo lo que se le había quitado en su desarrollo. Y trabajaron en su primera, de alguna forma, confirmación, comunión, fue como un bautismo. Tuvieron una vivencia interior donde se tuvo la sensación, ahora tiene que despertar él por él mismo. Ahora en su misión, o sea, te puede despertar en su misión. Ahora se pudieron modificar los planes de los que han desarrollado esta idea sobre él. Y ese de poder llegar a él, a su persona, es lo que se quería evitar con Kaspar Hauser. El trauma y discapacidad. Vivimos en un tiempo hoy donde hay muchos Kasperhausen. Ahora estamos aquí en un centro, en el Parsifal, donde estamos llenos de estos niños. Niños que a través de
situaciones de la civilización, situaciones de este mundo, fueron tan traumatizados que no pudieron enfrentarse a ellos mismos y poder enfrentar la tarea de su vida. Y en un tiempo en el que cada vez más hay catástrofes, cada vez más crisis, y poder desarrollar la vida. Y cada vez hay más traumatización. El trauma no era un gran tema antiguamente. Había algunos neurólogos y psiquiatras que habían trabajado ese tema o que conocían ese tema, o que no lo conocían tan fuertemente. Después de la guerra ya empieza a ser un tema realmente importante cuando se ve que muchos soldados se suicidaban o tenían reacciones a través del trauma de la guerra. Ujú. Después de Vietnam, se trató como un gran tema, el tema del trauma. Cada vez tenemos más crisis, más catástrofes en todos los ámbitos de nuestra vida. Si miramos la estadística, me permito solo nombrarlo, y esto uno puede ver que hay un crecimiento en la traumatización, en crecimiento de las experiencias traumáticas. Y un grupo de riesgo muy grande son los niños en general, porque no tienen su cuidado, o también personas con discapacidad. En el año 2012, en noviembre, se creó un nuevo centro para discapacitados que se quemó un centro de discapacitados y 13 jóvenes discapacitados murieron. Muchos sobrevivieron y seguro que para el resto de su vida estuvieron choqueados y estuvieron impregnados por esta situación para toda su vida. En el 2019, el 1 de septiembre, un micro en Tübingen tuvo un accidente. 23 personas estaban adentro. Había jóvenes que necesitaban asistencia en el micro y 5 estuvieron gravemente heridos. También una cuidadora y actuamos ahí con una intervención de crisis en este lugar. En el mismo año, en el Camp Hill, en Hermanus y en esa escuela, también un fuego que el viento se cambió y el fuego que estaba por fuera los llevó hacia el lugar físico. Y los trabajadores, o muchos, casi todos podría decir, 19 personas de más o menos 19 años estuvieron dejados ahí con los discapacitados, porque muchos se fueron corriendo, y estos 19 jóvenes tuvieron que evacuar a todas estas personas discapacitadas. Me acuerdo todavía de una niña joven de 19 años que tenía un epiléptico de un lado y a otra persona con discapacidades motoras del otro, y no pudo ni moverse 3 metros porque uno recibió un ataque de epilepsia y el autista no quería seguir caminando. Y dijo en la intervención: tuve un momento que tuve que pensar, si dejo a estos dos, tal vez tengo la posibilidad de sobrevivir. Pero no los soltó y pudo llevarlos a salvar a estas 2 personas.
En el 15 de julio de 1900, perdón, hace un año, de 2021, 12 discapacitados fallecieron por una inundación. Traje solo estos ejemplos solo para mostrar que atrás de este tema, de que hay un crecimiento gracias de crisis, es lógico que las personas con discapacidades están también tocadas. Se puede decir hoy día que el 70% de todas las personas que viven en esta tierra, por lo menos una vez en su vida, tuvieron una experiencia traumática grave. Esta experiencia traumática grave se actúa en todos los ámbitos de la vida, en su vida de sentimientos, en su vida de relaciones, en su vida donde lo que lo enferma no es el trauma en sí, sino las consecuencias de ese trauma. El trauma en sí es como una herida, no es una enfermedad, pero la enfermedad se puede desarrollar. Por suerte, son fuertes grandes las fuerzas de resiliencia, por fuerzas interiores, por la experiencia que se tiene. Esas fuerzas alcanzan para poder recuperarse. Y se puede preguntar uno a través de cuáles son las bases, las necesidades que logran que uno, después de algo tan fuerte y existencial, se pueda recuperar. Yo quiero decir muchas cosas, pero yo solo quiero decir 3 cosas de aquí. Una es que yo me pueda hacer personalmente, con mi experiencia, tanto física como anímica, que me pueda sentar con ese problema, que me pueda enfrentar a ello. La segunda es que me pueda intercambiar con otros, con personas en lo posible que también hayan vivenciado algo así. Y la tercera sería que me encuentre con personas en el ámbito que me acompañen, que me ayuden. Estas son las 3 necesidades importantes para poder recuperarse después de un trauma, para que lo haga posible. Y si no sucede, se ven consecuencias grandes y duraderas y que hace que una herida no se pueda curar, sino que desarrolle una enfermedad, sí o sí. Y si miramos hacia personas con discapacidad, Se puede decir que la ciencia hay un riesgo muy alto de ser traumatizado y asimismo tener un riesgo muy grande de aumentarlo. Hay que mirar profundamente y, sobre la posibilidad de mantenerse independiente de este trauma que transcurre internamente. Y hay que poder recibir ayuda para esto. Y la pregunta entonces, ¿cómo estos hombres no tienen la posibilidad de estos jóvenes o niños, personas, de sobrellevar esta situación? Y asimismo, es interesante este riesgo elevado de conocerlo y conoce esto la ciencia también, pero a pesar de esto, muy poco se ha investigado sobre los traumas de la discapacidad.
y falta mucho en algunos lugares, falta completamente. Y los que pueden ayudar en esto, los profesionales, está lleno de faltas y de huecos. Y también, aunque se ha mejorado esta situación. En lugares como esta institución, en los diferentes ámbitos, se vivencia que estas cuestiones de trauma que muchas veces no se asignan como traumas de la discapacidad. El tema trauma y discapacidad en la práctica están muy ligadas lo uno con lo otro y es necesario buscar ayuda para esto. ¿Qué es un trauma y qué es lo que hace con las personas? ¿Qué efectos tiene la huida, la guerra, los refugiados? ¿Por qué las personas con discapacidad tienen más riesgo con esto? Y para mí la pregunta más importante finalmente, ¿cómo pedagógicamente la emergencia, el trauma, cómo se puede ayudar en este sentido a los niños y a los jóvenes en estas vivencias? Por ejemplo, la experiencia de más de 20 años que tengo en este centro, el Centro Parcival, para niños con experiencias traumáticas, con experiencias traumáticas, el Centro Competente Parcival, porque las condiciones de vida y de civilización, en el fondo, han impedido encontrarse a sí mismos y estos motivos también ellos se encuentran en este mismo estadio entre la vida y la muerte, eh, la dificultad de encarnación. Los niños de este centro y los médicos que están aquí, todos los de aquí, más o menos todos tienen estos traumas, problemas emocionales, distorsión emocional. Es difícil comprenderlos instantáneamente. No es fácil, pero para muchos, con muchos se puede ver que la causa de su impedimento del aprendizaje en el- están en el trauma. Se esconde en su capacidad de aprendizaje. Está traumatizado y el trauma no se puede solucionar. Uno está impedido para nuevas percepciones, incorporaciones. Está bloqueado. Y si esto no es la causa para sus dificultades de aprendizaje, por lo menos hay que aceptar que hay una traumatización secundaria y y hay que ver cómo se puede ir por la vida con estos traumas, que siempre se les refleja, tú no puedes con esto, no vas a poder.
y esto tiene que ver con el desarrollo espiritual o mental. Esto se asigna como problemas biológicos, neurológicos en general, y con vivencias traumáticas. Por ejemplo, se ve cuando se menciona a una persona como discapacitada mental. Y esto es algo que en realidad no puede ser enfermo o discapacitado, porque lo que es mental, digamos también espiritual, no se le puede caracterizar como algo que está traumatizado, porque eso también puede, los impedimentos pueden estar en cualquier persona. Entonces ustedes ven que aquí hay muchas cuestiones en este ámbito, estas exigencias, estas dificultades, necesidades que están asociadas al trauma y cosas que no se logran superar en esta encarnación, quizás en la próxima. Y si tienen una causa genética en esta encarnación, hay una montaña de traumatizaciones secundarias que determinan. En la crisis de los fugitivos, de los refugiados, los, hubieron 3.000 casos en este centro y había muchos hombres, muchas personas, jóvenes, con discapacidades también. Las vivencias traumáticas de guerra que han dejado atrás. Esta es una parte de mis conocimientos, la otra son la pedagogía de emergencia. En todos lados donde uno va más o menos, también en las catástrofes, se ven personas con discapacidad. También un centro de pedagogía curativa en Japón, después de la catástrofe de 2011 en Japón, había en- una crisis también en México, en Innsbruck también hubo una misión que preparar, también con niños de Ucrania, con niños traumatizados que estaban en Ucrania y que tuvieron que ser evacuados y están en Innsbruck y no saben qué hacer con ellos. Tienen psicólogos, médicos, acompañantes que también necesitan apoyo con los niños. Y la crisis de los refugiados en 2015, había un campamento en la frontera con Austria. Cada día 8, 12.000 refugiados, era una corriente constante de refugiados, muchos discapacitados entre ellos, niños y jóvenes también. ¿Qué es un trauma? Un trauma es por lo pronto no más que una vivencia en la que yo estoy sobreexigido existencialmente en relación con la muerte. Y es muy subjetiva. Y no importa si se piensa si es realmente así, sino que es la vivencia subjetiva de la persona y tiene consecuencias traumáticas.
no se trata de juzgar cómo lo ve otra persona. O si le digo a un niño, esto es un trauma, no te pongas así, esto es solo un trauma, un shock. Eso puede ser para mí suficiente, pero para el niño no. Para el niño puede ser algo que no se puede superar fácilmente. Decisivo es que mis fuerzas resilientes no alcanzan para esta subjetividad, para poderla superar. Este es el criterio decisivo. Entonces vivo falta de fuerzas y falta de ayuda también. Sucesos traumáticos, en estos sucesos traumáticos. Hay 4 planos diferentes del trauma que quisiera mencionar brevemente, porque hay diferentes perspectivas en estos sucesos que en su complejidad deben ser tenidas en cuenta. La herida, como si, primero, la herida, como si fuera física. En el organismo, algo se puede salir y algo puede entrar. Duele, quiero expresarlo. Luego se cierra este organismo. Y después de 3 días, una semana, hay una herida cerrada. Y así también es con las anímicas. Y esas también generalmente sanan por sí mismas. Pero también sabemos que una herida puede tener una infección, pueden entrar gérmenes, puede haber envenenamiento de la sangre. Y eso también es con una herida anímica. Heridas anímicas pueden ser infectadas también. Primeros auxilios, por ejemplo, nos ocupamos de las heridas para que puedan sanar rápidamente y no pueda ingresar una enfermedad. La pedagogía de emergencia es primeros auxilios para el alma. Y también pueden haber infecciones que también deben ser sanadas. Otra perspectiva de este trauma es que siempre hay un bloqueo, una solidificación, un shock, distorsión del ritmo en la respiración. Ustedes saben cómo lo hacen cuando se asustan, esa inspiración. Y normalmente uno expira después y se relaja. Pero después de un trauma se queda en la tensión y, y- y mientras está esta tensión, contractura, no se puede activar la sanación. Y en esta perspectiva, la solución es poder armonizar los ritmos y poder sanarlos, entrar nuevamente en corriente, en fluidez. Y en un plano aún superior, en el psicosocial, un trauma es algo similar. También es distorsión del ritmo, que en lo psicosocial se llama de lo social, de lo vincular.
es muy impresionante. Piensen, piensen en la eh, inspiración, exploración con cada sentimiento que tenemos y que tiene influencia. Ustedes respiran cuando están tristes, cuando están alegres. Cada uno de estos sentimientos tiene un ritmo de respiración. Y el alma como que surfea por este ritmo, estas olas. La conciencia decae por un momento. Cuando uno inspira, se despierta. Esto lo pueden experimentar, aun cuando están aquí presentes, y tenerlo en la conciencia. Y cuando expiro, la corriente se expande, el alma, y duermo. Es un proceso inconsciente que se puede percibir. Esto que percibo con ustedes, en mi campo, con la inspiración lo focalizo en mí como el aire, similar a como es con el aire. Lo traigo desde la periferia hacia dentro de mí. Y ahí me despierto. Y ahora vive todo en lo inconsciente, lo que he vivenciado con ustedes. También esta oscilación, este ritmo oscilatorio, toca una vida social, tiene empatía con el otro. Esto reside en una comprensión mutua, en un diálogo y en una comunicación. Si no, no nos podríamos entender. ¿Qué pasa con el trauma? Miren la respiración. Y ahora no puedo salir. Estoy como atrapado en mí mismo. El aire no puede fluir. Se congelan mis capacidades. Estoy solo en mí mismo y me vivencio solo a mí. Y se pierde mi mundo de alrededor. Aislamiento social es la consecuencia. Y una comprensión errónea de esto, malentendido, en la pedagogía de emergencia, en este plano, se trata de estos impedimentos de las relaciones. Poder entrar en el compás, en el ritmo. Y un último plano de esta descripción, cada trauma es una experiencia cercana con la muerte. Uno entra en un límite, en una frontera con la muerte, en un abismo, y por eso aparecen también muy a menudo todos los fenómenos de la experiencia cercana con la muerte. Es muy similar, ¿no? Uno es arrancado de sí mismo como excarnado, uno entra en esta región. Yo ya no estoy realmente ahí, estoy como ido, fuera, y tampoco con el propio cuerpo. Está como fragmentado. Ahí también está la pedagogía de emergencia en su rol de armonización. El alma con el cuerpo físico. También en este plano puedo caracterizar un trauma. Hay formas muy diferentes de trauma. Catástrofes naturales. Por ejemplo,
pueden diferenciar de una manera muy exacta las consecuencias. En una catástrofe natural da lo mismo lo que pase, eso no se da cuando el desastre está hecho por el mismo ser humano. Se dificulta la sanación cuando la catástrofe está hecha por el ser humano mismo. Y hay multitraumas. Ahí donde se repiten los traumas es más complejo que en la situación donde haya un solo trauma. En las maneras de sanar, cuando hay un solo trauma, es más sencilla que cuando hay traumas que se repiten uno tras otro. Una escuela entera, todo un pueblo. Y piensen qué pasa cuando sucede algo en una escuela, por ejemplo, donde hay gente matada. Bueno, todo un pueblo está traumatizado. Y hay traumas que se transmiten de generación en generación. Es como que se hereda el trauma. No quiero decir exactamente así como algo que se hereda, pero sí es algo que se pasa de generación en generación a través de los genes. Y niños que han tenido padres con un trauma pueden ver las consecuencias también después ellos y pasarlas a otra generación. Hay caminos de transmisión de esto. Ya alguna vez lo hablamos esto en un encuentro hace algunos años. Se pueden imaginar, ¿no? Es difícil imaginar que algo toma su curso, que puede continuar después de un trauma. Es una vivencia subjetiva y yo tengo que relacionarme con las fuerzas de resiliencia. No es así que si dos personas tuvieron la misma vivencia, que las consecuencias sean iguales para estas dos personas. Lo que suceda es importante, la intensidad, pero no es esencial para la pregunta si se puede realmente después de un trauma hacer una sanación o si surge la enfermedad después del trauma. Esto uno no lo puede saber antes. Esos son los factores individuales del yo como individuo que va a tener un rol determinante en esto. ¿Cuántos años tenía cuando pasó el trauma, por ejemplo? Cuanto más joven yo era, más difícil después de que eso se trabaje. ¿Qué viví yo en mi vida antes de que suceda el trauma? ¿Pude trabajar eso que vivencié o queda oculto como algo, un material traumatizado, en algo oculto dentro de mi alma y se reactiva con otros traumas más adelante? ¿Soy mujer o soy varón? ¿Soy optimista o pesimista? ¿Soy colérico o soy melancólico? Todo eso y muchas otras cosas actúa o se hacia la pregunta sobre qué se puede hacer sobre ese trauma, sobre esa herida, si se va a poder curar o se va a transformar en una enfermedad. Y alrededor de esos factores individuales también hay factores del entorno. Eso también nos tenemos que hacer claro. Cuando tengo un problema, pero tengo una familia que me apoya, amigos que me apoyan, bueno, seguramente con ese problema voy a poder tener menos dificultades. O en el trabajo de ese problema yo pueda tener un entorno al lado mío que me ayude o no.
Entonces, el trauma se, claro, lo podemos mirar realmente desde la biografía y desde los factores que haya para cuidados dentro de esa biografía que pueda ir hacia una sanación o que se pueda ir hacia la enfermedad. La patología psiquiátrica de un trauma se puede desarrollar un trauma en 4 grandes pasos. No es que tiene, pero se puede. Primero una fase de shock, un momento de shock que dura poco. Las personas se ponen pálidas, los ojos se abren, la boca se seca, las manos transpiran, el cuerpo tiembla. Y eso se va rápidamente, pero después viene otra fase larga que puede ir hasta medio año. Una fase de reacción donde hay muchos síntomas y aparecen estos síntomas. Dolor de cabeza, nerviosismo, miedo. Esa sensación de que yo no estoy realmente acá. Yo estoy como fuera de mí. Y como que no se dan cuenta si estoy o no estoy. Siento eso. Tengo problemas de memoria. No puedo sacarme las imágenes de encima. O ni siquiera me puedo acordar de lo que viví. Como si tuviese, ¿no?, una mancha negra, un agujero en mi memoria. Y después vienen también esos recuerdos que son como fantasmas, ¿no? Y no sé si son recuerdos o son algo que estoy viviendo en ese momento nuevamente. Y se repite la catástrofe. Y lo que también yo siento emocionalmente, que ya no lo puedo controlar. Los miedos, las broncas, las pesadillas. Ya no puedo comer bien, no puedo dormir bien, de manera correcta. Y en la voluntad, ya parálisis, estoy bloqueado, estoy no es una enfermedad, es una reacción y la esperanza está ahí en poder ver que eso se sane, se pueda relajar, se pueda. Eso está descrito como un tiempo que dura aproximadamente medio año y recién después, y si realmente después de ese medio año no se ha sanado y después de esos medio años de síntomas algo continúa y se hacen más fuertes y no se van, ahí podemos hablar de una enfermedad. Ahí podemos hablar de consecuencias de ese trauma. Pueden ser bien diferentes, ¿no? Hay muchas maneras de que se desarrolle la enfermedad desarrollada a través de un trauma. Podemos decir que cada síntoma que se desarrolló en esa segunda fase se puede desarrollar a distintas enfermedades en esa tercera fase. Que no pueda dormir en la primera etapa es normal, pero que esté nervioso después de un trauma, eso es normal. Pero de ahí puede transformarse luego de medio año en algo donde yo no pueda dormir más. Que tenga miedo. Es normal después de un trauma, pero si después de medio año no se ha ido, puede haber una dificultad de que se desarrollen depresiones, impulsos de violencia.
y así sucesivamente. Y si eso se sigue haciendo de manera crónica, sigue y si tuve algún problema a través de una persona, pues pasar así que se habla de una cuarta fase donde queda realmente como un problema psicológico, psiquiátrico, y donde todo se colapsa y estamos hablando de un problema biográfico, donde aparecen realmente formas difíciles de la depresión, formas difíciles de suicidio, de agresiones, de personalidad, que se ve afectada nuestra personalidad. ¿Ven ustedes? Yo puedo decir, en estos procesos, y miro este proceso, se habla siempre de víctima y victimario. Y si yo miro al victimario, lo que sucede en ese momento traumático es eso, va a través del cuerpo y a través de los años. Es así. Se puede ir esto hacia afuera y eso se traduce en la criminalidad. Pero si eso no va hacia afuera, se transforma en una enfermedad. Se puede ir a lo anímico, tenemos patologías psicológicas, o se puede ir a algo somático y va al cuerpo, y ahí tenemos enfermedades psicosomáticas, disfunciones, órganos, síntomas, ¿no?, que aparecen a través de esto. Más o menos así podríamos juntar o resumir lo que es un trauma y qué pasa con el ser humano y lo que hace, sí, con él. Queridos presentes, si pensamos en una guerra, si pensamos en Ucrania, por ejemplo, ahora, 6 millones de personas están en la huida, madres y padres con los niños. Es la crisis más grande desde los últimos años. Sí, 7,5 millones de niños fueron tocados por esta guerra. Tenemos en la última gran guerra, está todavía, ¿no?, actual, ¿no? Son cosas que están sucediendo ahora. Tenemos una situación donde muchos niños dentro de las escuelas niños tomados para que hagan atentados, para que se suiciden a través de estos atentados. En el 2017 creo que un convoy de bus que transportaba alimentos y el conductor se voló en los aires. Y ha llevado con esto a los niños. 130 personas murieron. 63 niños dentro de ello. En Siria, la mayoría de los niños, muchos de estos niños tuvieron que casarse obligados por sus padres.
Muchos niños que tienen problemas de sueño, estrés, cada niño se lo ve en su biografía, en su vida. Todos los niños que recibimos aquí en Alemania, en este centro, que vinieron de Siria, de Irak, de Afganistán, sobre todo, pero también de otras partes del mundo, que habían vivenciado una violencia extrema, tanta violencia que su parte social y psicológica estaba tocada. Fueron testigos cómo mataban a otras personas, cómo las siguieron, cómo las violaron, cómo se destrozó todo su entorno, bombas, vivenciaron bombardeos, vieron vivencias también en sus propios cuerpos, perdieron sus casas. Sabemos desde la investigación que en la guerra en los Balcanes, en lo que era antiguamente Yugoslavia, había situaciones que todos los niños tenían todas estas, un porcentaje muy alto de los niños sufrió de todas estas cuestiones que estamos mencionando. Y a los que las consecuencias para un refugiado es más grande todavía. Podemos ver en un trauma que viene de una guerra, puedo estar directamente tocado, por ejemplo, lo viví yo, lo vivió mi familia. Yo puedo vivenciar la muerte de mi familia o en heridas mías, tengo que ir a un lugar de refugiados y ahí me recibo agresión corporal y psicológica. Y también hay traumas, por otro lado, indirectos. Yo soy testigo de algo que sucede. Y la tercera son los traumas que cambian mi modo de vida. Por ejemplo, que lo diario no está ahí. Por ejemplo, que mi viviendas a mi alrededor se han destruido. Y todo eso trae reacciones traumáticas. Se puede decir todo lo que tiene que existir para que aparezcan estas consecuencias mentales y físicas, y se rompe la cobertura que uno tiene. Y a través de eso se tienen vivencias de sentir la falta de cuidado, la falta de contención. Ya hemos escuchado cómo reaccionan y tiene relación de muchas cosas diferentes. Y tiene que ver la reacción en relación a lo que cada persona traiga consigo, su biografía, su edad, su sexualidad, su familia, la ayuda que reciba de afuera. Yo hablé con un psiquiatra, Becker, se llama, es de Berlín. Nos encontramos en Urach, en un intercambio, y me dijo, dass allein deshalb, dass du in ein Krisengebiet gehst, dich Kindern dort zu widmen, dass das bereits ein Unterstützungsangebot, ein Heilungsangebot für die Kinder darstellt. Dieser Akt sozialer Unterstützung, das wirkt. Da war er felsenfest davon. Sí, no me puedo imaginar el mundo sin las acciones que tiene la pedagogía de emergencia en los distintos lugares del mundo en donde actúan
¿Cómo sería eso hoy si eso no sucediese? No quiero detenerme mucho en esto. Está muy claro, los niños serán traumatizados, tienen reacciones determinadas, reacciones de acuerdo a su desarrollo. Y hay muchas investigaciones al respecto, muchísimas. Y ahí se ve que entre 0 y 3 años de edad hay distorsiones del metabolismo. A veces el tema del habla se ve afectado, no pueden hablar, distorsiones del sueño, de comunicación, no puedo hablar bien, el vínculo con el entorno se ve distorsionado. Y entre 3 y 9 años de edad se ve que el desarrollo tiene una cualidad regresiva, de regresión. Pérdidas de capacidades sociales, una desconfianza notoria y que tienen que sobreadaptarse. Están aislados en sus juegos, se ve como una obligación. Entre 9 y 14 años de edad que están en la escuela, la cuestión del aprendizaje, concentración, memoria, muchas somatizaciones, dolores de cabeza, de espalda, dolor de panza, palpitaciones, miedos, distorsiones del sueño, de la comida, de la alimentación. Son tendencias que aparecen hasta incluso la suicidalidad. Y a partir de ahí se ve mayores depresión, adicciones, oposicionismo, agresión, la propia imagen se ve distorsionada, muchos se retiran, se aíslan, las perspectivas se pierden hacia el futuro, autoagresiones, suicidios, a veces se ve hacia afuera la agresión clásica que se ve. Y está también el peligro de tener un impedimento anímico. Se pueden pensar un momento de estas situaciones. Ahí nos vamos a detener un momento. Todo lo con chicos normales, por ejemplo. Lo que significa esto para ellos. Si vemos los refugiados como un gran tema a través que se da a través de la guerra, 100 millones de personas es el número. 100 millones de personas están hoy refugiados o huyeron de sus países. En 2015, por ejemplo, eran 68 millones. Y subió un 8% en este año.
y se han duplicado de 50 a 100 millones. Piensen, 15%, 50%. 50% de estos son niños y jóvenes, menores de 14 años. Piensan en refugiados, las migraciones, las transnacionales, ya han escuchado, y también las cuestiones de derechos se ven dañados, el estatus internacional, que a veces no lo tienen. Las consecuencias traumáticas que hay que observar ahí. La autodeterminación. Hay grandes diferencias para lo que continúa de la vida de cada uno. Hay muchos motivos diferentes para los refugiados. Pueden ser catástrofes naturales también, guerras, catástrofes civiles o violencias, guerra civil o persecuciones políticas o religiosas o sexuales incluso. Presión, opresión, eh, pobreza, hambre, pero también hay motivos muy específicos en los niños. Niños de la calle. ¿Cuántos, cuántos vemos nosotros que vienen de África o de Asia? Pobreza. O niños reclutados también, o con violencia sexual, o esclavización también. Puede describir diferentes caminos de los refugiados que siempre se mezclan y nunca están en un mismo lugar. Ahora tenemos un punto importante en la estación de Berlín. Cada refugiado tiene tres fases, una previa, una en el momento y otra posterior. Cada una de las fases tiene vivencias que son típicas y marcos, y aunque sean diferentes individualmente. Antes de la huida están allí los motivos por los cuales tengo que huir, que ya son traumáticos de por sí. Son tan traumáticos que me llevan a tener que refugiarme en otro lugar. Y cuando tomo esa decisión, como en Ucrania, a los 19 años, y ya ahí hay un punto que se pasa a la ilegalidad. Tengo que falsificar pasaportes, ayudantes, y ya estoy enseguida en las garras de lo ilegal. Luego viene la huida misma. Estoy dependencia absoluta de un otro, qué camión me subo, por ejemplo, y de dónde saco el dinero para poder pagar eso. Una niña, por ejemplo, aquí, que quizás no fue violada en esta huida. ¿Y cómo llego a las garras de la policía? Lo que se vivencia en esa huida no se puede calcular. Y es un riesgo de trauma de lo más elevado. Y cuando llego, por supuesto que no termina allí.
campamentos masivos, mit 1000 Menschen in einem Zelt. miles de personas en tiendas, lo que sucede allí, uno no se lo puede imaginar. Toilette will, Quiero ir al baño, por ejemplo, in Deutschland an der Dixie-Toilette einer. Der sagt, das kostet jetzt 1 Euro. pagar 1 euro, por ejemplo, para el baño público en Alemania. Obligatoirtoilette. Y si no pagas eso, no vas al baño. Wenn ich dann anschließend in die Dusche gehen will, Ir a la ducha, Duschköpfe abgeschraubt, están, steht einer da und es gibt faltan las canillas, porque si lo querés te sale 2 euros, entonces no puedo duchar. Verhältnisse. Comportamientos mafiosos, Wie in einem gesetzlichen Niemandsland. como una tierra de nadie. Ich könnte Ihnen aus diesem Flüchtlingslager, ich könnte ganze Bücher schreiben. Se pueden escribir libros enteros sobre estos campamentos de refugiados. Da haben 4 junge Männer einen 5., der keine Beine mehr hatte, aus dem Zug getragen. Wir haben das gesehen, wir haben gesorgt, dass Eh, Gente que fue herido en un tren, por ejemplo. 1000 Menschen, die an den Tag kamen. Und wir haben diesen jungen Mann dann mit seinem Tenemos Vater in ein Zelt gebracht, este joven que fue llevado, ihn heraussetzen auf sein Bett. que lo sacaron de su cama en una tienda con una cuestión de agresión, Weil sie den porque Handgriffen se negaba y hubo un episodio de violencia por su silla de ruedas. Kreuzen, wir haben es ausgeliehen, also mussten wir zum Roten Kreuz gehen und mussten sagen, Tendríamos que ir a la Cruz Roja y decir, in der Schlägerei können wir sin peligro de golpizas, no podemos llevar las sillas de ruedas. 3 Minuten später sind etwa 15 En 3 minutos mit Helm, Schlagstöcken, Schildern, había gente con carteles. Zelt ein. Sie haben das Bett hingestellt, wo der Mann auf dem Rollstuhl davor saß und haben gesagt, der Rollstuhl nehmen wir jetzt mit. Le extrajeron la silla de ruedas. Sie haben sich umgeschaut im Zelt. Miró alrededor en su tienda. Hinten im Zelt sitzen, im Rollstuhl. Sie sind hintergegangen, haben das Mütterchen aus dem Rollstuhl ins Bett gesetzt. Lo sentaron en la cama, tomaron la silla de ruedas, Und haben der Polizei den üblichen Rollstuhl ausgeliefert. Ich habe zu den Polizisten gesagt, zu dem Leiter des Einsatzes gesagt, se le dijo a la policía. ¿Han visto lo que sucedió con la silla de ruedas? aber das ist Sache der Sí, Flüchtlinge, der wissen lo he visto, pero bueno, son cosas de los refugiados que no podemos hacer nada. Los traumas auf dem que Weg sucederá ahí, en el camino hier zu uns. hacia nuestro país. Sind Sie alles das? Hat Todo esto Charakter für den Menschen. tiene que ver con los seres humanos, las vivencias de violencia. Jeder, der Entmenschlichung erlebt, dem wird sein Wertesystem zusammenbrechen. Que se les rompe su dignidad, se le ven sacudidos y no se recupera fácilmente. Y las preguntas Kinder, hacia el sentido. die Erwachsenen, Niños que son weil ihre Eltern so expuestos en la situación de adultos passiert sind und sich nicht mehr sich kümmern können, porque están traumatizados y no pueden werden ocuparse de ellos, sus padres, Parentifizierung gedrängt. y son obligados Übernehmen jetzt a la situación parental ihre Eltern. y se tienen a veces que preocupar por sus propios padres. Sie übersetzen meistens. Ellos tienen que traducir, hacer la comunicación Und sie leben die Traumata ihrer Eltern aus. y vivencian también los traumas de sus propios padres. Dabei unendliche Verlassenheits- und Hilflosigkeitsgefühle. Y tienen esta sensación de desamparo. Logische Verarbeitungsprozesse hinein, Y entonces los procesos patológicos a donde entran en una necesidad de individuación es como si fuera un nacimiento prematuro, das ist eine totale Rollendiffusion, die auftritt. una difusión de roles, confusión de roles. Verlusterlebnisse. Las vivencias de pérdidas, Dann fehlt es an Grenzsetzung.
falta de límites, de fronteras. Cada relación pasa a ser una relación de miedo y pueden reaccionar con agresión también. Cuando se encuentran con esta falta de cercanía, esto también es un efecto del trauma, no es una decisión de ellos. Este comportamiento de distancia es una catástrofe que no termina. Y todo esto lo tienen en la escuela. Las distorsiones sociales de aprendizaje son consecuencias de estos traumas también. Y en todos lados, en todos estos lados, vemos también un porcentaje de discapacitados. Estos también están los ciegos, los sordos, los que tienen alguna limitación o parálisis corporal, los que no pueden hablar, los autistas y también los que necesitan ayuda emocional, problemas cognitivos o de inteligencia. Uno podría pensar cómo se puede ayudar a un niño ciego o en silla de ruedas en esta situación de huida o de refugiados. Los que no pueden ir al baño, por ejemplo, cuando no reciben ayuda, o los ciegos. Entonces hay un riesgo más alto aún con estas personas de ser traumatizadas que con los demás. Pero también hay más. Los impedimentos es algo que hace sentir desapoderado, impotente. Sentirse impotente de hacer algo por sí mismo. Experiencia de no poder realizar algo por sí mismo. Eso daña y hace tener un sentimiento negativo sobre sí mismo. Piensen lo que los discapacitados todo lo que tienen que vivenciar en medicina agresiva. Y esto se ve en un estrés a medida que van creciendo. Una vida con sobreprotección. Cuando alguien está sobreprotegido por su discapacidad, que no puede ser bien formado. Imagínense padres que son sobreexigidos por esto, que consecuencias que puede tener o incluso llevar a la violencia, amenazas corporales, encierros, retiros del alimento. Imagínense personas con discapacidades mentales, cognitivas,
que tampoco pueden comprender las situaciones correctamente, lo que no pueden comprender de los traumas que viven ellos mismos, y así, de la misma manera, está limitada su comunicación. No pueden expresar en la lengua lo que ellos vivencian. Si llegamos a la emergencia, si enfrentamos a un peligro, entonces tenemos como un programa en nosotros de emergencia y reaccionamos hacia eso de una manera donde podemos o nos entregamos a eso o luchamos contra eso. Si todo eso no funciona, ahí viene con un trauma que nos hace caer de nosotros mismos. Eso es el reflejo de muerte en los animales, por más que en el ser humano también lo podremos tal vez encontrar, pero así similar. Vean, miren, personas con discapacidad, porque no pueden luchar y no pueden expresarse, van a ir mucho más rápido a este estado que les acabo de decir. Es un riesgo mucho más elevado para las personas con discapacidad. Quiero hablar sobre ahora violación, no voy a poder decir mucho sobre ese tema, pero pueden acordarse, en cada año siempre aparecen estos temas. Hubo en una escuela una niña que fue durante muchos años violada. Ninguno de esos niños que vivenció eso podía hablar. Hay escándalos que surgen cada tanto donde justamente son violados niños con discapacidad. Hay a veces material que se hizo, ¿no? Filmaciones, fotos, miles de estos registros que se hacen ahora en este momento. Puedo hablar de una experiencia donde un padre también usó sus contactos para, de manera pedófila, tener relaciones con niños con discapacidad. 13 y 14 años, 2 niños, 18 años, entre 14 y 12 años, 8 niños de 1 a 3 años, 5 bebés, el más jovencito, de un mes. Se puede pensar sobre esto, ¿por qué muchos niños con discapacidad en una situación así, ¿no? Las chances o el peligro de niñas discapacitadas para que sean violadas es 3 veces más elevado que en la población normal. Y de vuelta vemos los motivos en la situación de que no se pueden expresar, de que no se puede hablar y que no se tiene ayuda para una situación así. No se tienen posibilidades de limpiarse uno mismo de movimiento. Todos esos factores cumplen un rol en esto. Es algo muy importante, es
que con estas personas que tienen dificultades cognitivas, que tienen comunicaciones, problemas de comunicación, que podemos mirar su comportamiento como lengua, como expresión de lengua, que podemos reconocer todo lo que tienen, por ejemplo, personas que tienen todo el tiempo dolor de cabeza o diarrea, que reaccionan mucho al dolor o poco al dolor, y etcétera. Bueno, ahora vamos a lo más importante, que es, ¿qué hago con esto? Y ahí puedo decirles a ustedes, tenemos que ir cerrando, no tenemos tanto tiempo, pero lo importante es que en Allen de una de estas fases del desarrollo del trauma, en el shock en el momento, o la reacción en ese año y la fase de enfermedad, o la cuarta, donde hay un cambio en la personalidad de la persona. Y que en cada una de estas fases se pueda actuar desde el lugar pedagógico, desde el lugar terapéutico, el lugar psicológico, que haya intervenciones. Y esto lo tenemos en la pedagogía de emergencia. Hemos desarrollado un desarrollo en la pedagogía de emergencia para, por ejemplo, actuar desde métodos pedagógicos en el momento del trauma mismo. Tenemos intervenciones, métodos de intervenciones para la fase en que se desarrolla el trauma. Hemos trabajado en tantas catástrofes en las distintas partes del mundo en estos últimos 17 años. Y lo hemos optimizado, todo el método. También tenemos para la etapa de la enfermedad, lo que sucede después del primer año. Hemos desarrollado estructuras como este centro, por ejemplo, o estructuras dentro del ámbito antroposófico, donde hemos desarrollado métodos para actuar. Y también tenemos para la última fase, para la parte de la biografía, donde hay un corte en la biografía, hemos desarrollado una pedagogía de emergencia para poder intervenir. Sea intensivo, en una situación intensiva. ¿Qué necesitamos? Tenemos que tener una fortaleza interior en relación a estas personas que tenemos enfrente. Tenemos que entender que hay un motivo válido para lo que está sucediendo. Para que ese comportamiento, en su mayoría, es un intento de sanarse personalmente. Un intento desde una manera inmensurable de poder terminar con lo que se ha vivenciado y se tiene que poder aceptar, por lo menos, desde que ese hombre o esa persona va a encontrar caminos para sanarse, aunque el camino sea largo. Todo esto se debe, todo lo que hace que hay comportamientos dañados, poder interpretarlos como pedidos de ayuda. Y ahí necesitan entonces los métodos. Necesitamos el arte para todo eso, poder expresar, poder trabajarlo desde un lugar creativo, desde un lugar alternativo. Lo que después de un trauma no se puede expresar, o tal vez con personas con discapacidad, nunca tal vez se pueda expresar. Dibujar, cantar, bailar, modelar, artes plásticas, todos los desarrollos de los sentidos, todos los sentidos, el vital, el del tacto, el del vital a través de
de cubrir con calor el cuerpo, el tacto a través de poder masajear, poder trabajar con la materia, con la arcilla. Se puede el sentido del movimiento propio para poder sacar a los niños que están paralizados a través del deporte, a través de la euritmia, a través de la gimnasia, a través de los juegos con los dedos. Tenemos que trabajar con el ritmo porque el trauma es un corte del ritmo muy grande. Tenemos que poder aplaudir a través del canto, a través de la recitación, a través de hacer música, a través del andar, hasta poder desarrollar un ritmo diario, desde lo ritual, porque nos da confianza. Y ahí eso, podemos confianzas nuevas, desarrollar confianzas nuevas. Cada forma de que tengamos para trabajar el movimiento tiene un potencial de desarrollar una solución. Tenemos que trabajar con nuestra lengua después de un trauma, porque hay algo que enmudece en la persona que tuvo un trauma. Tenemos que mostrarles imágenes que sanen. Tenemos que hacerles desarrollar vivencias positivas de nuevas para poder sacarse todo lo que tuvieron como trauma, a través de la pedagogía, a través tenemos que ofrecer a través del desarrollo de lo manual la posibilidad de sortear y trabajar con lo que se ha vivenciado. En el trabajo manual, en los talleres, tenemos que mirar también y tener cuidado en lo religioso, la espiritualidad, también hasta la estética y la alegría, porque también ahí hasta el sistema inmunológico, llega hasta nuestro sistema inmunológico y nos da posibilidades de sanación. Esos son los métodos. Y después vienen las estructuras. Eso sería una pregunta de este centro. ¿Cómo podemos desarrollar nuevas estructuras? Y ahí puede decir, desde el lugar físico, tiene que haber algo claro, algo transparente, orden, belleza, estética. Desde el plano del tiempo hay que traer euritmia, rituales, cada semana, cada mes, cada año. Solo así, a través de el generar un ritmo, podemos trabajar en el trauma que recibieron ellos a través de sus ritmos y podremos nuevamente volver a armonizarlo. Desde el plano psicosocial, tenemos que desarrollar relaciones sanas. ¿Qué relación tengo con la persona? ¿Qué relación tengo con la clase, con los padres? ¿Qué relación tengo con mis colegas que trabajan conmigo? Toda esa conexión de redes, ¿cómo la desarrollemos? Eso es la única, a veces, posibilidad para los niños de crear relaciones y poder sortear lo que sucede después de un trauma. Y sobre el plano del yo, en la organización del yo, ahí la pregunta sería, ¿cómo podemos corregir el trauma? ¿Cómo podemos desarrollar una pedagogía que dé fuerzas para todo lo que ha cortado las relaciones de esa persona con el mundo? Imágenes que sanen para poder sacar las imágenes que han generado el trauma. Es estar de manera consecuente desde un lugar positivo, actúa a través del tiempo. Podemos hasta cambiar en las estructuras del cerebro.
si trabajamos ahí. Otro aspecto sería las ofertas que yo puedo dar para que la pedagogía social, desde la medicina, desde la psicología, de que pueda dar para el alma ofertas, y podría seguir pensándolo y abriéndolo. Y ahí podríamos trabajar con las estructuras de este centro, por ejemplo. Tengo que ir cerrando mi conferencia de hoy, amigos míos, amigas. Ustedes conocen tal vez, o espero, la gran ventana en el Goetheanum en Dornach, que describe a una persona que está en el límite con la muerte, con la espiritualidad. Al lado de esa persona hay un pájaro a su izquierda y a su derecha. El de la izquierda, el pájaro de la izquierda, se ve a una persona que está en un precipicio y mira ese precipicio. Y desde ese precipicio crecen, emergen figuras. Esa es la situación de un trauma. Ese es el estar al lado de un precipicio. Como ser tomado o absorbido por un trauma. Y si va a la otra parte, a la parte derecha, y ahí podemos ver a la persona sobre ese precipicio, lo ven a él, ya no más mirando hacia ese pozo, sino mirando hacia el sol, hacia la luz. Hay figuras angélicas que lo elevan desde ese precipicio, y ese peligro, ese precipicio se desarma hacia abajo. Eso es lo que desde la psicotrauma, patología y pedagogía, lo que pasa cuando superamos un trauma, cuando puede suceder que trabajamos en los que nos da fuerzas para superar el dolor, para superar lo que vivenciamos, ahí ya no seremos nunca el que fuimos anteriormente, sino una nueva persona. Podemos orientar nuestra vida desde un lugar nuevo. Podemos diferenciar de manera mucho más profunda nuestra biografía, ponemos nuevas prioridades, podemos profundizar en nuestra vida. También accionamos mucho más desde un lugar sensible hacia la religión, hacia lo espiritual. Hay muchas otras cosas que podríamos describir de todo lo que sucede a través del pasaje por un trauma, la superación de ese trauma. Es algo que tiene que ver con la personalidad, lo que es el crecimiento postraumático. He descrito lo que es la pedagogía de emergencia. Pedagogía de emergencia no puede lógicamente evitar una catástrofe, no puedo evitar un terremoto, pero lo que yo puedo hacer, si sucede, es hacer que los niños se puedan parar de tal manera que no se quiebren, se lo puedan trabajar y que tal vez puedan salir de esa crisis y encontrar una posibilidad, un crecimiento postraumático, como la muerte y la resurrección. Eso es pedagogía de emergencia. Pedagogía de emergencia, esto no es otra cosa de poder apoyar lo que recibió Kaspar Hausen cuando como niño traumatizado pudieron hacer con él todo un grupo de pedagogos, curación,
Esto para que la persona pueda reconocer sus propios motivos, encontrarse a sí mismo. Esto es lo que quiere la pedagogía de emergencia. Muchas gracias por su atención. Lieber Bernd, herzlichen Dank. Muchas gracias, Bern, por este gran arco que desarrollaste para nosotros.